Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Integrity Academy virtual. Hoy tenemos un encuentro especial porque tenemos un invitado de honor que nos enorgullece mucho que esté hoy con nosotros. No es la primera vez que nos acompaña en Integrity Seguros. Hoy vamos a ver el seguro frente a los fenómenos de la naturaleza, frente a catástrofes naturales, y además de contar con la presencia de Marcelo Perona, gerente técnico, el equipo de Property, Laura De Luca, Martín Magliola, Natalia Ferraro también. Contamos con la presencia, con un invitado de honor, que es el ingeniero Ernesto Bodenheimer. Es un experto en la materia, cuenta con más de 35 años de experiencia en la atención de siniestros de ingeniería, incendio y responsabilidad civil. Es ex docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ingeniería, y es gerente técnico, comercial y perito en IBA Latinoamérica. Por eso este encuentro es un encuentro magistral, es un encuentro exclusivo, esperamos que lo disfruten mucho. Le agradecemos mucho al ingeniero por participar de este encuentro. Como siempre les decimos, vamos a tener algunos recesos para poder hacer preguntas que se van a ir leyendo y se van a ir contestando en caso que quede algo pendiente, porque seguramente va a haber muchas preguntas, todos vamos a querer capitalizar este encuentro exclusivo. Se contestarán posteriormente o se le podrán remitir a la gerencia técnica para que posteriormente le puedan enviarles las respuestas. Les vamos a enviar también el link para poder volver a ver a través de nuestro canal de YouTube este encuentro que vamos a tener en el día de hoy, para que puedan volver a ver esta charla. Y también les vamos a enviar la presentación para que cuenten con ella, que tiene unas fotos increíbles, de impacto, impresionantes. Realmente va a ser muy interesante. Les pedimos que conforme vayan ingresando, nos vayan contando de dónde son, que nos interesa mucho saber eso. Disfruten de la capacitación, nosotros nos vemos en un ratito. Aprovecho para recordarles que yo soy Luciana Capulla, jefa de marketing de Integrity Seguros, y conmigo también trabaja Brenda Masitelli en el equipo de marketing, que también tiene siempre una participación muy activa en lo que es la organización de todas estas capacitaciones, así que me parece importante mencionarla. Bueno, les mando un beso, nos vemos en un rato, disfruten mucho de la capacitación, los dejo con Marcelo Perona, gerente técnico. Gracias. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Tuvimos problemas con la NASA con una conexión, así que le pedimos disculpas si nos escapó el satélite, pero ya lo hemos podido traer para acá. Buen día, amigos. Un gran gusto poder conectarnos nuevamente con ustedes. Esta es la quinta charla técnica en el marco de Integrity Academy. Empezamos con comercio y responsabilidad civil por principios de año, continuamos con incendio, todo riesgo operativo y todo riesgo en construcción, seguimos con caución, transporte, y hoy es el turno de lo que es el seguro frente a los fenómenos de la naturaleza. En esta ocasión, como dijo Luciana, que me sacó la mitad del speech que tenía pensado para este momento, gracias Luciana, contamos con la colaboración, presencia, generosidad de un gran amigo, del ingeniero Ernesto Bodenheimer, que le agradezco particularmente porque elaboró esta presentación especialmente para nosotros. Como siempre, Ernesto, primero, buen día. Buenos días y Muchas gracias por la invitación. Es un lujo, es un placer. Esta presentación es posible gracias a la ayuda de Juan Marcelo Bodenheimer, que está por ahí atrás, que nos permitió el espacio y su tiempo para poder organizar esta charla. Estamos en tiempo de pandemia, complicado movilizarse, así que le agradezco particularmente, Ernesto, tu tiempo y tu colaboración para
unirte a lo que es Interity Academy. Como les había dicho Luciana, siempre nos gusta presentarnos. Como no los estamos viendo a ustedes, nos gustaría que el chat ya está habilitado y que nos vayan diciendo desde dónde nos están viendo para saludarlos y bueno, para compartir esta hora y cuarto de charla. ¿Por qué elegimos fenómenos de la naturaleza? Fenómenos de la naturaleza o el clima en los últimos tiempos, tiempo atrás, más o menos uno sabía cómo la ley del clima. Sabíamos los tipos de lluvia, tipo de calor, frío, cuándo podría llegar una granizada, pero el hombre le hizo mucho daño a la naturaleza, ingeniero. Sí. Nos están devolviendo un poco lo que hicimos. Y la naturaleza tiene memoria y devuelve lo que nosotros le damos. Y nos está devolviendo, primero, con una ley totalmente desordenada, con una gran frecuencia de siniestros y de muy gran intensidad que ha golpeado al mundo, a los reaseguradores. Y estos fenómenos de la naturaleza no es que ocurren en cualquier parte del mundo y generan... En forma homogénea. Exacto. Nos puede pasar en cualquier momento y corta transversalmente a todas las coberturas. Sí. Porque podemos tener un siniestro, un fenómeno de la naturaleza en hogar, podemos tener un fenómeno de la naturaleza en comercio, consorcio, incendio, en torre, en construcción. Animales, vida. No hay nada imposible con el fenómeno naturaleza. Equipos contratistas. Entonces, podemos ya pasar a la presentación para que empecemos a transitar lo que ocurre con los fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos de la naturaleza, ustedes ven vientos, rayos. ¿Le gustan los rayos, ingeniero, a usted? No, yo quería empezar un poco con esta historia, que yo realmente, digamos, hace cosas, justo le comentaba a Marcelo, yo hace 30 años, hace 38 que trabajo como liquidador y no me olvido nunca, hace 30 y algo de años en un congreso, que es Asociación de Compañías de Seguros de Latinoamérica y España, me invitaron a una charla y me dijeron, queremos que vengas porque el mundo va a cambiar. Yo cuando me dijeron eso dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Se termina el mundo? ¿Qué ocurre? Con Racing sabe campeón del mundo, algo así era raro. Bueno, la realidad es que ese día, una mañana, con 5 grandes reaseguradores, salieron con la hipótesis de sus estudios, digamos, matemáticos, diciendo, señores, el mundo cambia. Empezaron con grandes historias, de que es curioso, como soy yo, lea un poco la historia de la represa de Asuán en Egipto, vea cómo un lugar fértil se formó en un lugar salino, que no había más fertilidad. Veamos en la Argentina lo que fue Neuquén antes de los grandes, digamos, desarrollos hidroeléctricos. Veamos la historia de las explosiones de Hiroshima, Nagasaki. Entonces nos ponemos a ver todo esto, el problema de los bosques en Brasil, y realmente estamos pagando todo lo que ocurrió. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Caribe, una vez por año o cada 2 años tenemos una catástrofe enorme. Yo le digo, lo leo todos los días porque el tema me interesa, van a ver de todo tipo, aludes, realmente terremotos. Sabemos que San Francisco, por ejemplo, es un lugar de terremotos, lo sabemos y siempre va a tener como Chile. Pero realmente ustedes fíjense que cada vez nos castiga más. Y lo cual, justo es un tema que hablamos con Marcelo, la industria del seguro, digamos, estaba adaptado a esto, pero tuvo que hacer toda una reingeniería, porque hoy en día ustedes van a ver y lo van a verificar en las pólizas que cada vez va a ser más difícil colocar los fenómenos climáticos porque pasó de ser una cosa imprevisible, que es lo que cubre el seguro, a algo previsible. Entonces, empecemos, no sé, digamos, ahí con la foto, ustedes se dan cuenta del daño que provoca la naturaleza. No tiene, digamos, medio, no tiene fin, no sabemos hasta dónde llega. Miren esa inundación, miren esos efectos de vientos, terremotos, realmente son catástrofes de cuales leemos con miles de muertos.
miles, digamos, daños materiales infinitos, y ya le digo, y es realmente una catástrofe. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que estos fenómenos de las naturalezas nos pueden afectar en las coberturas que nosotros estamos comercializando, pólizas simples, como decían, un hogar, un comercio. Tenemos que saber entonces cuál es la cobertura, qué elementos tenemos para darle protección a nuestros clientes y cómo asesorarlos. Cuando hablamos entonces de fenómenos de la naturaleza, enumeramos con Ernesto digamos, los fenómenos de la naturaleza más comunes que nos pueden afectar, y particularmente en nuestro país. Acá están 9: rayo, vientos, inundación, granizo, terremoto, nevada y alud. Entonces, nos metemos ya de lleno en la presentación. Arrancamos con rayo, que a mí no me gusta ni medio un rayo. Y bueno, el problema del rayo es un fenómeno meteorológico que se produce en la, digamos, en la atmósfera terrestre, que son descargas eléctricas. Si ustedes ven los efectos, ustedes han leído desde un balneario que iba un turista que terminó falleciendo varios turistas, hasta un fenómeno que pasó en un campo que mató vacas, ¿correcto? Y más, bueno, eso es lo que es la vida humana y los animales. Pero vean los efectos que causa un rayo. Esto es una vista típica de un rayo que muchas veces el que mira YouTube o que mira canales lo va a ver, y ustedes fíjense, al lado ven una plaqueta. El problema del rayo, pásalo esto, fíjese, acá tenemos estas cosas que escuchamos a la noche, estamos en casa y nos agarra terror. Una fiesta de rayos es esto. Una fiesta de rayos. Desde el punto de vista físico, ahí está explicado, es una descarga eléctrica súbita y repentina entre las nubes. El problema de esto es la potencia del rayo. La potencia del rayo es inmensa y realmente, digamos, cuando llega a tierra puede ser violentísima, y yo le digo, yo conozco casos que han desaparecido, que produjeron enormes incendios, y realmente le digo, han producido incendios en plantas industriales de 10 o 20.000 metros cuadrados por una caída de un rayo. O sea, causa un efecto, una onda de choque y un problema eléctrico más alta temperatura enorme. Tiene una energía, fíjese, que yo estoy hablando de 10.000 amperes, o sea, es realmente catastrófico la caída de un rayo, realmente violento. Repasando un poco el colegio secundario, cuando vienen las nubes de tormentas, dentro de las nubes hay partículas de cristales y de hielo. Esas partículas van chocando entre sí y lo que hacen es separar las cargas eléctricas. La carga eléctrica positiva va arriba de la nube, la negativa va en la parte inferior de la nube y se va generando un campo eléctrico. Y se produce debajo, exactamente debajo, en forma vertical a la nube, una carga positiva en la Tierra. Este campo eléctrico va creciendo y cuando llega a un determinado momento se produce la descarga. Esto es el rayo. Estuve viendo un poco como un dato muy anecdótico. Uno de los rayos más largos en el mundo se produjo en Argentina en el 2019. Sí, lo leí. Y duró 17 segundos. Ingeniero, yo no quería estar ahí en ese momento. Sigamos. No, la realidad es que, digamos, es una diferencia potencial enorme y que produce hasta explosión, ¿correcto? El problema del rayo generalmente es visible, pero algunas veces ocurre, incide directamente sobre el bien asegurado y otras veces no incide sobre el bien asegurado, ¿correcto? Y creo que cuando hay un siniestro de rayo es realmente complejo atender un rayo cuando uno no ve, digamos, de dónde incidió el rayo. Por eso creo, pasarlo esto, que las coberturas que ustedes leen, la póliza de incendio más básica, como yo digo, incendio, que después viene todo riesgo operativo, dice claramente que cubre incendio, rayo y explosión. O sea, le da el mismo valor a la cobertura de rayo que la de incendio, pero hay que entenderla, yo digo siempre, la base de nuestro trabajo, tanto, digamos,
como de los asesores, de toda la gente que estamos en esto, es entender el texto de póliza. Acordémonos lo que dice que la póliza, incendio, rayo y explosión. Cuando nos metemos en rayo, la póliza básica, que es incendio, integral de comercio, combinado familiar, todas esas, lo cubren, pero fíjense que no lo cubre así nomás, sin ninguna cláusula que lo limita. Pasalo esto, por favor. Entonces, lo que hay que tener claro es cuál es la incidencia del rayo. Si es directo, uno cuando hay un siniestro rayo, perfectamente lo ve. Ve, digamos, la acción, ve calor, ve una huella. Yo le digo, yo he visto fábricas quemadas, o sea, con un incendio total, y que la incidencia fue un rayo. En realidad, toda parte alta de una ciudad o en el campo, en lo que es antena, árboles y demás, sí, es como si fuera la atracción al rayo. Uno cuando está en el campo y va, hay una tormenta eléctrica, tiende a ir abajo de un árbol, es el peor lugar donde podemos ir. Rayos, antenas, cercas, todo. Exacto. Donde tiene una descarga a tierra porque tiene que hacer un circuito eléctrico que tiene a tierra, ¿correcto? Entonces, ahora, cuando hablamos de rayo, ingeniero, se me vienen a la cabeza, digo yo de esto no sé nada, pero se me ocurre. Daño directo, daño indirecto. Inmediaciones. Inmediaciones, y además nos confundimos. ¿Por qué me confundo yo cuando hablo de rayo, ingeniero, con variación de tensión? Bueno, ahí está un tema que creo que la gente que, digamos, que maneja las pólizas, los asesores de seguros, tienen que tenerlo claro. La póliza de incendio, perdón. Se me está emocionando. Vamos todavía, vamos. Haber comido una galletita. La póliza de incendio es una póliza cuando cubre rayo. Definamos y tengamos claro lo que es un rayo. Si ustedes leen, por eso creo que cuando uno, digamos, ofrece una póliza, hay que tener claro el producto de la primera página a la última página. Generalmente se lee 2 o 3 páginas, dice cubre rayo, y lo generalizan, cree que cualquier fenómeno, hubo una caída de un rayo, ven un rayo y eso tiene que ver con la cobertura. Y no es así. Cuando el rayo es directo y realmente uno visualiza, en el caso de un siniestro, el rayo por un aumento de temperatura, derretimiento, incendio o algo así, no hay ninguna duda. Cuando nos metemos con la palabra, si ustedes ven, la póliza habla de daño indirecto del rayo, ahí nos ponemos un problema serio. Porque, digamos, el daño indirecto significa, por ejemplo, en una estancia que ocurrió en la entrada, tiene una entrada eléctrica, la estancia, cae un rayo, incide así y produce daño aledaños a la casa. Es un daño indirecto, pero eso tiene que ser inmediaciones. No significa, la palabra inmediaciones, tiene que tenerlo muy claro lo que es. Nosotros tuvimos un caso, que lo digo como ejemplo, que fue 12 millones de dólares hace 25 años, que sería hoy 40 millones de dólares, que la inmediación fue a 40 kilómetros. No podemos hablar de inmediación. Cuando vemos un siniestro que es indirecto, o sea, lo que tiene que hacer un ajustador, un liquidador de seguro, es ver por dónde ingresó el rayo. Cuando es inmediaciones, uno va a ver en la casa lindera, lo va a ver en el poste de luz, lo va a ver en una medianera, lo va a ver en algún lugar que lo ve. Ahora yo le digo, el caso este de los 12 o 14 millones de dólares ocurrió en un cableado de conexión a la planta que era a 40 kilómetros de la planta. Eso no es inmediaciones. No es lo mismo que caiga, por ejemplo, en una entrada eléctrica de la casa y daña la casa. Eso se llama inmediaciones. Por eso creo que siempre cuando hay un problema de un rayo, el 99% de los casos, con la técnica, con alguna, digamos, arma ingenieril o química, uno se da cuenta que el rayo fue en las inmediaciones. Cuando muchas veces se asocia un problema de picos de tensión, que por ejemplo la energía eléctrica, digamos, tiene una baja, una alta de tensión y lo quieren asimilar a un problema de un rayo. Y le digo que realmente uno lo puede llegar a detectar porque es un componente eléctrico o electrónico y ve el daño, digamos, y se da cuenta enseguida. No es fácil, ¿no?, detectarlo. Es muy difícil y yo creo, a mí me ha tocado casos
de máquinas sofisticadas que lo tuvimos que mandar a un laboratorio al exterior. Pero realmente se pudo detectar. Lo que yo digo siempre es que, digamos, perdón, ahí dice alguien que no ve las filminas. ¿No se ven las filminas? ¿Se ven? ¿Estamos bien? Ok. Rodrigo, confirma que estás viendo las filminas. Bueno. Bueno. Ok. Están, por favor, si hay alguien que está teniendo problemas por no visualizar la presentación, que por chat nos envíe alguna señal. Si la están recibiendo bien, seguimos. ¿Seguimos? Bueno, podemos seguir. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener claro la diferencia que existe entre un siniestro de un rayo que un pico de tensión, un problema eléctrico. Yo lo que le digo que no significa que los rayos incidan en una línea eléctrica. Por ejemplo, muchas veces encontramos que el rayo ingresa por la línea de computación, la línea informática, la línea de una antena. Eso es, nosotros, como experiencia, le puedo decir 99% de los casos, 95%, detectamos por dónde entró y si el daño es directo o indirecto. Lo que creo... Walter, Pizzi, ¿estás pudiendo ver? Porque teníamos un mensaje tuyo que no lo podías ver la presentación. ¿Se ve? ¿Están todo ok? Listo. Sigamos si quieren. Bueno, entonces nos siguen figurando los ingenieros, perdón. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener claro el fenómeno del rayo, que no significa nada como un fenómeno eléctrico. Acordémonos que la cláusula de incendio tiene una exclusión específica de los fenómenos eléctricos, ¿correcto? Pero leámosla con detenimiento, y yo digo siempre, la gente tiene el error, y eso me ocurre. Yo lamento, siempre digo que leo de la primera página a la última página, la leo 2 veces porque muchas veces asocian el rayo a un problema, digamos, de un problema eléctrico, ¿correcto? Sí. Que hay una cláusula que se llama 4H, que generalmente lo dice, que acá lo dice, que no indemnizará producidos problemas por corriente eléctrica, salvo que causen incendio. Creo que el tema de la póliza de incendio, que muchas veces la incluye las integrales, hay que tenerlo claro la diferencia entre rayo directo, rayo indirecto y inmediaciones. Creo que el tema debería ser entendido, pero como dijo muy claro Marcelo, nosotros estamos dispuestos, ustedes le mandan a Brenda, Marcelo, cualquier pregunta. Aparte, bueno, yo conozco, estoy viendo que a muchos los conozco, creo que todos saben que todos compartimos conocimientos, porque lo que queremos es que realmente cuando alguien toma una póliza y después tenga el siniestro, tenga claro lo que tomó, coincide con cómo se atiende el siniestro. Entonces, ingeniero, algunas generalidades para cerrar el tema de rayos. El rayo en forma, el daño directo es muy sencillo porque has hecho una morcilla cuando te cayó un rayo encima, no contás el cuento. Tenés el daño indirecto y ahí lo que hay que analizar bien y puede ser detectado en algunos casos. Es complejo, pero es detectable, exactamente. La diferencia entre alta y baja de tensión y el rayo. Y es importante el tema de las inmediaciones. La pregunta del millón es... La pregunta, buena consulta del amigo Pizzi, es lo siguiente. La palabra inmediaciones no es metro, es sentido común. O sea, inmediaciones puede ser la tranquera de una estancia frente a la estancia, que por ahí son 50 metros. Lo que no podemos hablar de 40 kilómetros. O sea, lo que tenemos que tener claro, y siempre por la, digamos, por la experiencia del que lo va a atender el siniestro, se va a dar cuenta de las inmediaciones. ¿Correcto? No podemos decir 14,18 metros porque no es cierto. Ahora, pero respecto de la inmediación, cuando cae un rayo, ¿es posible que solamente un asegurado tenga un problema o vas a tener un problema? Generalmente los problemas son en varios edificios. Por eso yo digo siempre que realmente los siniestros de rayo tiene que atenderlo a alguien que tenga experiencia. Porque la realidad es que se traen muchos problemas. A veces me llaman, he tenido que trabajar a veces de perito para sacar un tema adelante por distintas opiniones,
Yo digo siempre, cuando hay un rayo en las inmediaciones, generalmente, le repito, 99% de los casos llegamos a la conclusión que es en las inmediaciones. Cuando no aparece en un lado, nosotros tenemos que hacer causa-efecto, ver el bien, qué se dañó y por qué se dañó. O sea, muy raramente no llegamos a una conclusión certera y que generalmente nos enteramos. Y nos damos cuenta también cuando es un pico de tensión. Por eso creo que a Walter la contestación debería quedarle claro, pero nos conocemos con Walter 2 generaciones. Nos conocemos, ¿no? Con Walter. Y Walter, este tema lo hemos discutido y no hay ningún problema de ampliarlo. Muy bien. Entonces es importante, muchos siniestros de hogar se esperan cuando hay una tormenta con rayos eléctricas, y ahí llegan algunos siniestros. Pero bueno, esto es un tema conocido. Es importante entonces ver la cobertura. Esto en general está en las coberturas básicas. Y es importante, como vos decís, saber si cuando cae un rayo hay más de una persona afectada por esta cuestión. Seguimos. Sí, perdón, una cosa. Yo digo siempre, acordémonos que estamos hablando de póliza de incendio, porque cuando a mí me vienen señores y me dicen, por ejemplo, cuando tuve ese siniestro tan grande, y le pregunté muy simple, ¿por qué no tomaste una cobertura específica de rotura de maquinaria, equipos electrónicos, todo eso que seguramente lo pueden tomar tomando una póliza más completa, ¿correcto? Entonces, para evitar estas discusiones, yo digo siempre, el asegurado tiene que hablar con su productor. Y productor saber qué tiene el asegurado. Si tiene 20 equipos electrónicos, con una póliza de incendio solo no le alcanza. Van a tener discusiones. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces con los vientos, ingeniero. Cuando hay un vientito pasan estas cosas, ¿no? Las cosas se caen. Bueno, acá podemos hacer otra aclaración clara. Acordémonos que la idea de las pólizas, como ustedes verán, el viento tiene efectos a veces mortuorios. Si ustedes miran la historia de la Argentina en los últimos 20 años, hubo enormes casos con muertos, con daños materiales. Yo tuve un caso de millones de dólares, digamos, de una empresa eléctrica, enormes silos, o sea, pérdidas millonarias. Lo que tenemos que tener muy en claro que la idea de las pólizas digamos, de vientos, huracán, vendaval, ciclón y tornado, es cubrir vientos extraordinarios. No creer que cualquier vientito puede cubrir una casa que está mal hecha. Nosotros tenemos muchas veces, vamos a ver, me dice, esto es un fenómeno de viento. Y nosotros lo vemos en el edificio y nos damos cuenta claramente que no es un problema de viento, es un problema que la casa se cayó por mal mantenimiento, mala construcción y, digamos, un problema, un vicio propio. La idea de esta cobertura es cubrir fenómenos climáticos extraordinarios, ¿correcto? Fuera de lo normal. Ustedes me dirán después cómo sacamos el fuera de lo normal. El fuera de lo normal es también un poco de experiencia, porque le digo más, la mayoría se basa en cálculos y datos del Servicio Meteorológico Nacional, que realmente saca valores de aeropuertos. Ahí también el tipo de daños lo tiene que ver una persona con experiencia, porque uno puede tener una velocidad del viento, como ocurrió a mí, de 27 kilómetros por hora en una zona de capital, digamos, el aeropuerto por ejemplo, el Aeroparque da 27 kilómetros y volteó un techo. Uno va a ver el techo y lo ve realmente robusto y bien hecho. Claro, hubo que analizar con qué velocidad del viento tiró abajo ese techo. Y nos dimos cuenta que realmente para tirarlo abajo, tuvimos que hacer un cálculo de ingeniería, era 100 kilómetros. Bueno, era un techo entre dos edificios elevados que produjo un fenómeno, se llama pistot, como es de los aviones, y lo volteó. Acá tenemos casos muy importantes en la Argentina, que por ejemplo en San Justo, que ocurrió unos cuantos años atrás. 73. Claro, ustedes miren, el Google es hoy una gran ayuda. El de Guernica, que yo lo atendí, porque realmente fue un siniestro enorme, horrible, hubo muertos, hubo de todo.
Y hubo muchos en la Argentina, si ustedes miran los últimos fenómenos, van a ver que realmente hay todos los años. Lo que yo digo que, digamos, Argentina, la zona del litoral, y hay zonas en Gran Buenos Aires, en ciertos lados del país, que son propensas a los vendavales. El problema que tenemos también es que, por eso digo que tampoco nos ayuda la definición de vendaval. Si ustedes van al servicio meteorológico, le piden, habla de un viento de 40 a 60 kilómetros. Hoy las compañías de seguro y los grandes reaseguradores están poniendo una velocidad de viento mínimo. ¿Por qué esto trae conflictos? O sea, lo que ninguno de los que estamos acá escuchando queremos conflictos, queremos reglas claras en las pólizas. Yo lo que le digo, que la palabra vendaval, la idea es que todo esto es un viento extraordinario, no un viento ordinario que daña una casa que tiene un vicio propio. Y quiero que quede claro este concepto. Bueno, ciclones, acá realmente mucho no hay, esto es más en las zonas del Caribe. Si ustedes ven en la zona de, digamos, de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Miami, bueno, una vez por año, cada 2 años, Puerto Rico, tenemos estos fenómenos. Pero, digamos, en nuestro país cada vez se da con más frecuencia en cualquier lado, y la verdad son vientos realmente muy intensos y que generan un daño importante. Sí. Mire, yo como hobby me pongo a mirar, yo inclusive tengo una página propia de Facebook, que en mis estudios técnicos que los comparto, porque me gusta compartir con los colegas, digamos, las cosas que uno analiza, pero yo le digo, yo a veces vi vientos de 250 a 300 kilómetros por hora. Imagínense que no queda nada. Es totalmente destructivo. Se vuelan las chapas, ingeniero. Y vuela todo. Queda peor que yo. Por ejemplo, el tema del tornado, tromba, es una cosa que también ocurre en la Argentina. Es como un tornillo, que ustedes lo ven, a mí, yo nunca tenemos una foto ahí atrás, ¿no? Sí, yo nunca me voy a olvidar en mis primeros años de liquidador, que allá habrá sido en el año 1984, 85, me tocó un tornado en una localidad cerca digamos, de Luján, donde fui a ver una estancia y en una cuadra elevó, no quedó nada de la casa, a 2 cuadras estaba perfecto. Realmente me impresionó. Y realmente me doy cuenta el efecto de ese tornillo de viento que es violentísimo lo que eso causa. Acá en este caso también los siniestros de huracán, vendaval, ciclón y tornado, cuando afectan a toda una franja, no a una sola persona, no, sino salvo el tornado. El tornado es localizado por ahí, en una manzana. En una manzana, pero no en un solo ñato. No, bueno, en esa manzana era justamente la única casa que había. En realidad, suerte, ingeniero. Sí, no quedó nada. Me acuerdo de la localidad, Navarro, no quedó absolutamente nada, pero fue uno de los pocos casos, como decís vos, Marcelo, que fue tan localizado. Acá nos llegan, Jorge Rapán dice, hace 4 años en AMBA ocurrió, sí, claro. En realidad es tan frecuente la ocurrencia de estos fenómenos de vientos, de daños por viento, es que la verdad que uno ya pierde un poco la cuenta de cuántos nos están afectando. Pero lo más importante también es como el rayo, que cuando afecta, sí, la verdad que no estoy diciendo ninguna novedad, cuando ocurre un siniestro de estos, hay más de una persona damnificada. Sí, lo que dice muy bien el amigo Jorge Rapán, es una persona de enorme experiencia. ¿La conoce usted a Jorge Rapán? Y nos conocemos 38 años. 38 años. Sí, aparte de un amigo, una persona de muchísimo conocimiento y de consulta. Un grande. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurren siniestros de vendaval y muchos colegas, en el sentido que miran, se basan en los reportes del servicio meteorológico. Usted imagínense un caso en La Rioja, en el interior de La Rioja, un caso en el interior de Misiones, tiene a 150 kilómetros un aeropuerto. Si ustedes le piden al servicio meteorológico y no tiene una base cerca, ustedes están hoy en un problema grave, porque realmente hay que entender, hay que ir a ver el edificio, hay que ver, digamos, cuál es la resistencia. Si usted consigue los planos, es facilísimo porque usted se da cuenta de la estructura.
muchas veces también hemos visto casos que, por ejemplo, en la zona de Comodoro Rivadavia o en el sur, donde hay vientos, digamos, enormes, son techos mal dimensionados, o sea, no son ideales para la zona. Pero también hemos visto techos que hemos atendido y que realmente tuvimos que justificar, porque piénsenlo, cuando son siniestros de 500 o $1.000.000, generalmente hay un reasegurador que le pide elementos y seguramente una compañía le pide elementos. Entonces usted va por el servicio meteorológico, le dice viento 35 kilómetros y le viene con un daño extraordinario, hay que explicarlo. Y eso se explica al revés, se explica con la estructura existente. Con análisis de la estructura. ¿Cuántos kilómetros voltearía esa estructura? O sea, y ahí usted se da cuenta que realmente el viento fue extraordinario. No sé si fue claro la explicación a lo que preguntó Jorge. Es claro, ingeniero. Bueno, ¿Dónde nos pegan los HBCT? Bueno, la HBCT generalmente es una póliza y eso hay que tener cuidado porque también me ocurrió, generalmente está colgada en la de incendio, las integrales, ¿correcto? Pero también me ocurrió alguna oportunidad que un suscriptor no le incluyó en un incendio y hubo un drama. Generalmente están, digamos, de las integrales, la de incendio, generalmente las cubre como un adicional, como es impacto de vehículos, como el rayo, todo eso. En las pólizas de construcción, básicamente están en todas. O sea, cubre prácticamente la idea de las pólizas de construcción, cubre estos fenómenos climáticos como también lo cubre la de equipos de contratistas, ¿correcto? O sea, están incluidas y la idea es incluirlos claramente como una cobertura adicional. Fíjense, si uno hace el trabajo de ver la póliza CAR o EAR, que son construcción all rig o erección all rig, va a ver los puntos B y C que definen claramente los fenómenos climáticos que realmente cubren este tipo de fenómenos. Sí, en general, y después en el resto de las coberturas, todo riesgo operativo se limita y en integral de comercio, combinado de hogar, consorcio, se cubren por adicional. Exactamente. Son adicionales que siempre tienen que estar en las pólizas. Sí. Huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo también, ¿no? Sí, yo lo que yo aclaro lo siguiente, estoy viendo en los últimos años, por la cantidad de siniestros que hay en las zonas del Caribe, en distintos países, las obras últimamente, los reaseguradores están poniendo una cláusula adicional, lo hablé con Munich Re, de cuál le ponen un viento mínimo. Le ponen 80, 85 kilómetros, porque tampoco quieren cubrir un vientito. O sea, si uno tiene un lugar y no previó una resistencia de los edificios de 40 kilómetros por hora, es una negligencia del constructor o el diseñador y no es un problema que quiera cubrir una póliza. Yo creo que generalmente y con el tiempo, con la cantidad de siniestros, van a ponerlo como limitación una cantidad de kilómetros cuadrados, de metros, de kilómetros por hora para cubrirlo y acotarlo y que no haya discusiones. Y yo creo que si uno le pide una memoria de cálculo a la persona que hizo el proyecto de una obra de construcción, lo va a tener y lo va a tener bien. Y si se lo tragó, bueno, no es la idea de cubrirlo tampoco. Ingeniero, ¿y el sonda? Que nos preguntan acá, Mauricio. Y el sonda, la velocidad del viento, es un viento. 120 km. Y no hay nada que hablar con el sonda. ¿Lo cubrimos o no cubrimos? Y el sonda lo cubrimos. Lo tenemos que cubrir, ¿no? Sí, bueno, sí. Mauricio, está cubierto. Lo importante es que en las pólizas que vendamos, asesoremos, suscribamos, el huracán, vendaval, ciclón y tornado siempre tiene que estar. No podemos dejar descalzado a nuestros clientes sin esta cobertura. ¿Me parece bien? Exactamente. Muy bien. Hay exclusiones. Bueno, si usted, No, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos, continuamos. Lo que yo digo, que la realidad de las pólizas, repito lo que siempre, lo discutíamos con el amigo Jorge Rapal, las pólizas hay que leerlas completas. Si uno, digamos, no lee el producto que vende y el producto que analiza, se pierde la mitad. Cuando uno va al cine, si no ve la película completa, se perdió todo. ¿Se queda dormido usted en el cine? No. Si no me gusta, me voy. No tengo paciencia. Pero la realidad es que si ustedes ven dentro de la póliza de incendio, la parte vendaval, ciclón y tornado, tiene un montón de exclusiones. La idea es cubrir lo que está a la intemperie, toldos, plantas, grúas, torres,
cercos, todo eso, lo que no tiene, digamos, básicamente es un edificio cubierto por las 4 paredes. Por ejemplo, una de las mayores peleas son los tinglados. El tinglado es prácticamente un techo que no tiene paredes, eso no lo quiere cubrir, porque se embolsa y se rompe. Y ahí, digamos, le pido por favor como ejercicio, léanse las exclusiones de lo que es huracán, ciclón y tornado. Porque realmente, le digo, son muchas limitaciones. Y generalmente es donde mayor cantidad de siniestros hay porque está la intemperie. Entonces, la única solución de eso, que la hemos visto y no toda compañía lo da, y según, digamos, el tipo de riesgo, es una cláusula que muchos la conocerán, otros no, que es lo que se llama vendaval amplio, que la compañía lo da de acuerdo al tipo de riesgo, pero lo limita a un porcentaje de la suma asegurada. ¿Qué le quiere decir? Que lo que dice ahí es muy simple, que anula esa cobertura y que cubre hasta un porcentaje, digamos, de la suma asegurada por todo lo no cubierto. ¿Quedó claro la explicación? Sí. Acá están preguntando por la caída de árboles y esto es el postre que va al final. Al final la frutilla del postre. La frutilla del postre, bueno, no se ponga así. Estos son siniestros que hemos tenido. Esta es la oficina de un productor, un siniestro que hemos tenido en Caseros en el 2018. Voló chapas en el techo, hizo la verdad un desastre importante en la oficina del productor. Entró agua a partir de la voladura de los techos. Ahí quiero hacer una explicación, Marcelo. ¿Acá? No, el techo. Nosotros tenemos muchas veces ingresos de agua, o sea, que lo tiran por un vendaval, que lo tiran por un fenómeno climático. Y realmente, por eso digo siempre que ser productor no puede ser cualquiera. Ser suscriptor no puede ser cualquiera. Como lo nuestro, ser liquidador tampoco puede ser cualquiera. Muchas veces este tipo de daño, por ejemplo este caso, evidentemente es una voladura, ¿correcto? Y hay que verla bien si no fue un siniestro de daños por agua, pero fíjese que muchas veces se asocia un problema de entrada de agua por un problema de una falla o vicio propio del techo y de la capa hidrófuga del techo. Eso es un problema de mantenimiento, no tiene ninguna cobertura y ninguna póliza. Y eso quiero que quede muy claro, porque esta discusión lo tenemos, que realmente, dice, solamente porque entró agua del techo, lo llaman a la compañía, sin analizar por qué ocurrió esta historia, ¿correcto? Muy bien, aclarado. Otro fenómeno, otro siniestro nuestro. Y en silos son muchos. Sí, silos, inclusive que no estaban tan llenos. Y cuando están llenos justamente es más fácil porque están vacíos y por el impacto del viento se producen deformaciones. Los manejan como papel. Sí. Este es otro siniestro que hemos tenido. Esto fue en Entre Ríos en el 2016. Un laboratorio. Viento fuerte. Un siniestro lindo. La verdad que el viento cuando pega es enorme. Es enorme. Dicho esto, para redondear, vientos, ¿algo más? ¿O seguimos con inundación? No, acá hay una pregunta que es bastante complicada, que creo que tendríamos que estudiarla. Solo lo que dijeron hace 3 minutos, si un cliente toma esta cobertura y lo hace para trasladar riesgo a la aseguradora, ¿cómo van a decirle al momento del siniestro que vaya a hablar con el arquitecto que hizo el edificio a ver el cálculo bien de resistencia? La póliza no debería indemnizar el dinero de la aseguradora, estudiar la posibilidad de repetir el... La realidad es lo siguiente, generalmente es un riesgo importante, la compañía lo manda un analista de riesgo, ¿correcto? Digamos, cuando manda una lista de riesgo va a ver si el riesgo es malo, pero el asegurado también, digamos, cuando tiene una casa tiene que tomar la seguridad. ¿Me entiende? Ahora pongo el video. Sí. Entonces la realidad es que lo que dice Alejandro es un tema que me merecería una charla, Marcelo, y con mucho gusto, si vos lo querés contestar, yo le contestaría lo que vos necesites, que pregunte, y se lo contestamos, porque merece una discusión. El tema es cubrir, como vos decís, que no un simple viento. La compañía no cubre vicios propios, es una base de la ley de seguros, ¿correcto? Genere un daño, sí, vientos que generen daños, como decíamos, que afecte a más de una persona. Entonces, y a Natal le vamos a contestar después. Bueno,
Entonces seguimos con inundación. Inundación es otro fenómeno que viene ocurriendo con frecuencia y con intensidad, ¿no, ingeniero? Cada vez más uno ve en los últimos años, y yo fui víctima de la inundación en el barrio de Saavedra, 2 veces me ocurrió esto, y la verdad es que cada vez la limitación de cobertura es mayor, porque la realidad es que ya dejó de ser, digamos, imprevisible, ya es previsible. Mire, tenemos un caso muy acá actual. Esto ocurrió a la vuelta de la compañía, hará cosa de un mes. ¿Qué pasó? Un caño de AISA se rompió. Este es el edificio de torneos y competencias. El edificio de torneos y competencias, para ingresar, esto es Venezuela y Balcarce. Sí. 5 cuadras de la Casa de Gobierno. Para ingresar al edificio hay que bajar unas escaleras. El edificio, la planta baja del edificio, digamos, está para abajo. Lo que es Venezuela viene bajando hacia Paseo Colón. Se rompió el caño e inundó literalmente, hizo un desastre en lo que es torneos y competencia. Estas cosas, además de las lluvias, estas cosas pasan. Aparte de tener zonas inundables, como es Blanco Encalada, Belgrano y ciertos lugares, La Boca, todo eso, tenemos estos fenómenos. A mí este caso no me tocó, pero en su momento me tocó un caño de AISA que se rompió e inundó, digamos, unos edificios, y realmente fue una cosa muy complicada. Lo que tenemos claro que es el concepto de inundación, ¿correcto? Es el anegamiento por la acción directa de aguas de lluvia, de deshielo del lago, o sea, agua que entra por la parte inferior, y no lo confundamos con agua que entra de lluvia por la parte posterior. Nosotros tenemos coberturas, tenemos 2 coberturas, de inundación y de daños por agua. La de daños por agua es una cobertura que generalmente la entienden muy pocos y es muy importante. Daños por agua, inundación es agua de abajo que venga de un arroyo, y daños por agua es agua de arriba o rotura de una cañería o obturación. El caso más típico que ocurre es un edificio que de repente hay un gran viento, que las hojas tapan los desagües pluviales, tapan un embudo, o me ha ocurrido una muerte de un pajarito, tapó el embudo y eso produjo una inundación, o una rotura de una cañería. Por eso muchas veces la cobertura de daños por agua no lo dan al edificio viejo porque trae conflictos, pues son caños viejos, y la compañía lo que toma es, como siempre, imprevisible lo que es imprevisible. No que es previsible que un daño de una casa de 60 años de hierro se va a romper. En general, ahí Jorge Rapán te sigue mandando besos. Yo no sé, ¿usted tuvo algo con Jorge Rapán, ingeniero? La verdad que es muy gráfico, y yo siempre también contesto de lo mismo cuando, sobre todo en los todos ríos operativos, ¿no? Que te piden el sublímite de inundación y daños por agua. Son 2 fenómenos totalmente distintos y siempre lo grafico de la misma manera, ¿no? El daño por agua te entra por arriba y la inundación entra por abajo. Hay una pregunta que dice que todos los eventos naturales y solo las exclusiones de viento. Yo nunca vi una póliza digamos, en general, casi todas las pólizas cubren de viento, ¿correcto? No, y bueno, de nieve lo vamos a ver después, ¿ok? Sí, hay algunas exclusiones como lo habíamos visto, viste que te excluían viento, pero porque hay una diferencia entre viento y HBCT, depende cómo vos lo definas. En realidad, digamos... El vientito sería vientito, pero no HBCT. Claro, por eso no repetía, hay que ver, la idea es cubrir vientos extraordinarios, no viento ordinario. Yo una vez tuve un caso, lo voy a hacer el caso muy simple, tuve en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, la velocidad del viento era, pongamos, 50 kilómetros por hora. O sea, en la normal que ocurre en Comodoro Rivadavia, si una casa se cae con 45 kilómetros, evidentemente es un vicio propio. Si se cae con 90 es porque fue un viento extraordinario. O sea, la idea es que los vientos se cubren lo que es extraordinario. Lo ordinario no es idea de cubrirlo. Ustedes dirán que esto es polémico. No, esto no es polémico, porque eso se ve en el lugar con las condiciones.
nosotros tampoco decimos y tomamos como base solamente el Servicio Meteorológico Nacional, sino tomamos lo que es ingeniería y ver el edificio. Hemos visto en lugares que fueron edificios que tenían 2 o 3 años y tenían un vicio propio de estructura de obra. Eso no es la idea de cubrirlo por un vientito, ¿correcto? Respecto de inundación, un tema importante es en todo riesgo de construcción, ¿no? Y bueno, en todo riesgo de construcción es ver las secciones B y C, realmente cubre todo. La idea de las pólizas alemanas que vienen de la Munich Re tienen claramente cubiertos casi todos los fenómenos climáticos. Lo que están poniendo ahora, por ejemplo, hay un caso, que el tema de inundación, que justamente Marcelo lo pone, últimamente, hace cosa de unos cuantos años, apareció una cláusula que se llama 110, en el cual le exige para tomar inundación, tomar medidas de seguridad antecedentes de 20 años atrás. Generalmente los constructores no lo hacen y la realidad que la idea es no cubrir lo que sería previsible. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en la calle Avenida Libertador, zona inundable, y realmente no habían hecho ningún estudio, no estaba cubierto. Ahora hemos tenido sobre Blanco Encalada edificios que hicieron elevado cuando era más inundable y realmente se hizo con una altura y un diseño que habían previsto los últimos 20 años de las inundaciones máximas de Blanco Encalada. Siempre cuando alguien tiene una póliza CAR hay que hacerle entender que tiene que tener un estudio hidráulico y ver bien esa cláusula porque recuerdo, cada vez va a haber más, digamos, limitaciones o pedidos de los reaseguradores por la cantidad de fenómenos climáticos que hay. Sí, hay que tener en cuenta al momento de la suscripción de todo riesgo de construcción. Me acuerdo siempre un caso, creo que vos lo habías liquidado y me habías comentado, en Córdoba, una construcción que daba frente justo como si fuera Corrientes y Alem, que te viene bajando Corrientes toda la bajada y la construcción estaba a la bajada de la y aledaño a un río. Y lluvia, inundación, nada se había previsto, más allá que había experiencia siniestral en esto, y bueno, y la verdad es un motivo de rechazo. Es un motivo de rechazo. Claramente le exige, es una exigencia, condición de cobertura. Por eso digo siempre, cuando alguien toma una póliza, tiene que tener claro cuáles son. Acá está la póliza, la cláusula esta, y lo dice claramente. Por ejemplo, hay compañías que le llama recurrencia, que toma 20 años. Hay algunas compañías que han tomado riesgos complejos 25 años. Y yo tengo justamente un caso de Paraguay, de una ruta en un lugar que es muy inundable, que había que hacer una ruta que tomaron 30 años. Esto hay que respetarlo claramente porque es condición de cobertura. Y no vender un riesgo de inundación y que después el asegurado nunca lo cumplió. Bueno, en todo riesgo operativo es un tema de hablar con el suscriptor cuando lo cubre, cuando no lo cubre. Hay cosas que es evidente que un muro de contención no lo cubre y creo que esto, las pólizas de todo riesgo operativo es como un traje a medida. No es Zara o H&M que vende todo, digamos, en serie, sino las pólizas de todo riesgo operativa. Hay que hablarla con el suscriptor de la compañía, tiene que sentarse el productor, ver lo que necesita su cliente y conversarlo. Usted tiene un sastre, ¿no? No va a Zara en H&M, tiene sastre particular, es muy coqueto el ingeniero. Bueno, yo creo que también hay otra cosa, que las mercaderías se le exige muchas veces, por lo menos 15 centímetros. Por ejemplo, si ustedes tienen mercadería en un sótano sobre Blanco Encalada, lo más probable es que se va a inundar. Entonces no puede sentir sorpresa cuando venga la compañía y le diga, mire, esto no está cubierto. Por eso se aclara con los 15 centímetros cuando se toma la cobertura, porque 15 centímetros es una distancia razonable que tiene que ponerlo sobre andamio, sobre algo, para que la mercadería no esté en el piso. Claro. Bueno, esto es un lindo caso de un siniestro, no lo liquidamos nosotros, pero lo hemos conversado mucho con el amigo Marcelo, y está el concepto de salvamento, ¿correcto? Exacto. Ustedes saben claramente que la ley de seguros le exige al asegurado tomar las medidas lógicas para minimizar los perjuicios. Lo lógico es que lo haga de común acuerdo con la compañía líquida. Cuando tiene el siniestro, todos lo vean. Nosotros muchas veces a los asegurados, cuando tiene un siniestro grande o importante y podemos tener medidas de salvamento, los conversamos con ellos, nos ponemos de acuerdo
Y luego el gasto de salvamento es un gasto adicional que la compañía lo paga con gusto porque trata de minimizar el perjuicio. Acá fue una inundación en un hotel donde se pusieron, para evitar daños mayores, bolsas de arena, ¿correcto? Es el típico caso de un siniestro bien atendido. Fíjese que el asegurado, en el fondo, también tiene sus pólizas de inundación con un límite bastante preciso, y tampoco quiere tener un daño catastrófico, porque generalmente no cubre pérdida-beneficio, porque si, digamos, la compañía le paga el daño material, el daño consecuencial muchas veces 5 veces superior. Entonces, ¿qué hace el asegurado? De común acuerdo y como buen asegurado, gastó un montón de dinero con estas bolsas de arena y minimizó el perjuicio. Esto ocurrió en San Pedro. Principios del 2016 en San Pedro. Este es el Howard Johnson de San Pedro, Marinas. La altura, la cota normal del río San Pedro era 2,20 metros. El agua llegó a 4,24. Dejó todo lo que es la playa y demás. Fíjense, el hotel, con todas las defensas que el asegurado trabajó. Entonces, esta es la parte más baja, pero el siniestro de la compañía resultó ser de $200.000. Si el asegurado no hubiera hecho todo este trabajo, el daño hubiera sido mayor. Y el gasto de salvamento fue importante, pero fíjese que acá que adecuado fue el gasto de salvamento, ¿correcto? Con muy buen criterio se tomaron todas estas medidas. Muchas veces, cuando ocurre esto, lo importante es avisarle el productor a la compañía de inmediato, porque el liquidador que va generalmente tiene experiencia y le puede ayudar y hacerlo conjunto con el asegurado, tomar medidas de contingencia, planes de salvamento, que realmente va a minimizar el perjuicio en función del beneficio de ambos, ¿correcto? Sí, este siniestro, por supuesto, se seguía día a día porque el río venía subiendo. Esto es parte de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasó? En Brasil, lluvias torrenciales, forestación descomunal. Es todo el daño que nosotros le hacemos a la naturaleza. La naturaleza nunca se olvida de todo esto y de vez en cuando nos devolvió mucha lluvia en Brasil, el agua bajó a Argentina en gran volumen y cantidad y pasó esto. Con lo cual este siniestro, imagínense, lo seguíamos todos los días hasta que en abril el río, por suerte, comenzó a bajar y el gasto y el siniestro fueron, como dice Ernesto, los gastos de salvataje. Sí. Yo justo en esta época tuvimos uno por resistencia o por corriente. Yo me acuerdo que era una planta de cereales, o no me acuerdo qué producto era, que tenía bienes arriba de $10 millones o 15 millones de dólares, y se hicieron gastos de salvamento, se retiró mercadería, todo eso, y el siniestro habrá costado, de los $10 millones habrá costado $300.000 gastos de salvamento, que realmente fueron totalmente apropiados, como este caso que estamos hablando, porque se minimizó el perjuicio y el asegurado prácticamente no perdió la mercadería, porque tenía el daño material lo tenía cubierto y la pérdida de beneficio no. En este caso el hotel siguió funcionando sin la parte. Algunos locos sigan al hotel, más allá que no podían hacer uso de las instalaciones, que es lo mejor en el río y demás. Pero bueno, fue un caso muy curioso y la verdad que está bueno mostrarlo porque estas cosas pasan, sobre todo cuando tenemos asegurados que van al río, ¿no? Sí. Y las subidas de río es bastante frecuente. Inundación, terminado, seguimos con granizo. Bueno, granizo es una cobertura que hace 30 años era poco probable. Hoy creo que todos conocemos granizo. Yo siempre me recuerdo de granizo porque uno recuerda lo siguiente. Acá tenemos el granizo Man, ingeniero. ¿Este fue el de La Plata? No. No, este fue acá en Buenos Aires. Ah, bueno. El señor parece había comprado el auto nuevo y le cayó en las piedritas y dijo, yo me mando, me voy a enjuagar la cabeza y encima voy a hacer unos largos. Yo voy a contar una historia de granizo que siempre me recuerdo, que son las fábricas de autos. Yo tuve hace 25 años si no quieren ver de vueltas, un caso de granizo que fue $152 millones. Fueron 5.000 autos en una fábrica, algunos intemperie, otros no a la intemperie. Realmente un desastre. Piénsenlo, 5.000 autos, que se hizo un canibalismo. El siniestro terminó
con la limitación de la póliza en 52 millones de dólares, y realmente ese fue el que más yo tuve de granizo. Pero tuvimos varios en fábricas de autos. Si ustedes van por la Ford, ven toda la intemperie, yo cada vez que paso digo, ¿cuál es la carga de siniestro que tengo ahí por el granizo? Sí, la verdad que cuando, sobre todo cuando estás en el auto o estás en tu casa y te empiezan a caer piedras, la verdad... Acuérdense que granizos son piedras, en ese caso del tamaño de un pomelo. Yo le digo que ver las llantas dañadas por el granizo es terrible. Entonces la realidad es que el granizo son bolas o masas muchas veces importantes que produce por el efecto mecánico de la caída a gran altura, como una bala, ¿correcto? Y produce daños enormes de la naturaleza. Yo lo que le digo es que la cobertura de granizo creo que hay que tenerla muy en claro. Por eso, lo que es HDCT y granizo, esto también es una cobertura adicional que van en todos los integrales. No hablemos de riesgos siderales. Hogar, un comercio, un consorcio, una póliza de incendio. Sí, la de ingeniería fue muy importante también, el granizo. Pero yo siempre digo que cuando uno tiene una póliza y que ve un riesgo, si uno va a un lugar donde tenemos granizo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tenemos una fábrica, los galpones de pollo no aguantan una granizada. Yo les puedo decir que he tenido 50 galpones de pollo con techos precarios. Yo creo que lo importante es que el productor que ve este riesgo siempre tiene que hablarlo con la compañía. Porque muchas veces le digo, si usted me dice un galpón de pollo que tiene los techos son totalmente precarios, en una granizada no quedan ni los pollos ni el techo, ¿correcto? Faltan las papas, hacemos pollo con papas. Bueno, ¿se escucha bien? Porque había ahí, ¿ok? Bien. Bueno, terremoto. Terremoto tenemos acá, digamos, yo lo comentamos un poco porque tenemos nosotros con nuestros amigos y socios de Chile, realmente es un caos. Usted ve lo que es Chile, lo que es México, lo que es Estados Unidos, lo que es el mundo. Realmente creo que los riesgos climáticos de terremoto, ustedes ven que cuando ocurren son catastróficos. Si uno se acuerda del de Chile de un par de años, si usted ve lo que ocurre en Indonesia, en ciertos países... El de Chile fue tremendo. El de Chile, nosotros acá tenemos San Juan y Mendoza, que ocurren. Yo he tenido el caso del terremoto que llegó a Mendoza y hasta hubo casos de reclamos en Córdoba, ¿correcto? Sí, también Salta, Jujuy, por ahí. Perdón, hay una pregunta que pregunta Mariano si el CAR y todo eso incluye endoso de inundación. Tiene inundación, pero acordemos que la de inundación tiene la limitación de la cláusula 110, que sugiero leerla, que es lo que hablamos de recurrencia, ¿correcto? Sí. Tenés una cobertura en todo riesgo de construcción de inundación, pero es muy importante que al momento del diseño de la obra, que se tenga en cuenta la experiencia siniestral. Y si hay experiencia siniestral de los últimos 20 años, que del diseño esté previsto una posible lluvia que no inunde a las instalaciones, ¿ok? Bueno, el terremoto, ustedes saben que es un temblor, es un problema geológico, un temblor sacude de la corteza terrestre y se produce violentos desplazamientos que, bueno, se empiezan a mover, se rompen las autopistas. Piensen que el año pasado, o hace 2 años, hubo varios en México. México es un país de terremotos. Es una cobertura que realmente yo creo que los que tenemos acá, de acuerdo a la zona, hay que ver la historia si ocurrió algo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un terremoto en Mendoza o en San Juan se traduce vibraciones en Córdoba. Entonces yo creo que los productores tienen que ver si hay antecedentes y hablarlo con la compañía. Las compañías realmente tienen antecedentes y creo que es algo que hay que analizar con profundidad, porque si tiene un terremoto y ustedes se lo tragaron, creo que pueden tener un problema con el cliente, ¿correcto? Sí, y sobre todo, yo particularmente vemos nosotros que en los riesgos en Mendoza, sobre todo, que no todos vienen con el pedido de terremoto, y la verdad deberían tener, sobre todo, yo recuerdo antes que las tasas de terremoto eran siderales, sí, eran altísimas. Hoy en día el mercado está demasiado blando y un riesgo en la zona de Cuyo, en la zona del norte del país, no solamente tienen que tener viento,
no solamente tiene que tener granizo, sino también, yo diría que la primera cobertura, bueno, en Mendoza está el granizo, ¿no? Y granizo sí, malas cosechas. También el terremoto. Sí. Bueno, la nevada. Nevada, ingeniero. Nevada es una cobertura que generalmente no se consigue, generalmente está en las pólizas CAR y AR. Yo siempre recuerdo una nevada enorme que tuve en una obra que fue con la construcción de la planta agua pesada en el año 84, 85, que realmente fue catastrófico, produjo el peso de la nieve, produjo colapsos de edificios, produjo material de intemperie, fue un siniestro de muchos millones de dólares. Yo creo que también ahí hay que tener claro que el que toma un riesgo ahí de edificios tiene que tener que realmente los edificios estén dimensionados por una nevada. Generalmente en Neuquén, en ciertos lugares, hay una nevada media por año y hay que ver el tipo de edificio. Si tiene un edificio que no está dimensionado, la idea no es cubrirlo. La idea es cubrir una nevada extraordinaria, ¿correcto? Y generalmente las pólizas de Argentina realmente he visto muy pocas, lo que vi en las pólizas CAR y de montaje, más de todo. Ingeniero, póngase el alcohol, por ejemplo. A ver. Tenemos que... Hay que... Claro, tenemos que hacer esto. Seguimos. Bueno, lo que yo le digo es que las pólizas, digamos, en otros países, yo lo que le digo, que si ustedes ven el Caribe o ciertos lados en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la nevada, un tema que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, es por las bajas temperaturas, que eso habría que analizarlo, que, por ejemplo, el agua de las cañerías se solidifica y produce enormes daños. Yo creo que cada país, cada lugar tiene distintos riesgos. Eso es un tema muy candente en Tierra del Fuego, cuando se congelan las cañerías y la red hidráulica. Claro, ¿no? por eso digo que, por ejemplo, los riesgos en Ushuaia, en todo lo que es Tierra del Fuego, son muy complicados y creo que, digamos, muchas compañías se han retirado y muchas conocen muy bien el negocio y realmente creo que yo he atendido por lo menos 20 fábricas con incendios, que cuando hay un incendio tiene 100% de daño, cuando tenemos problemas de nieve tenemos daños, o sea, yo creo que esos territorios merecen un análisis de riesgo y coberturas específicas, que algunas de ellas son hasta facultativas. Sí. Seguimos con Nevada. Y ahora entramos con alud. Bueno, alud... Este es un siniestro conocido, ¿no, ingeniero? Sí, señor. Este fue un siniestro que realmente fue interesante, que lo hemos hablado mucho con el amigo Marcelo, porque este tipo de máquinas hemos tenido bastante. Ustedes fíjense, si ustedes miran por las zonas de Bolivia, lo ven en la zona de Jujuy, la ven en la zona de Salta, y lo hemos tenido también en la zona de las distintas obras en el sur, por ejemplo, Planicie y Banderita, Piedra del Águila, donde tenemos aludes de piedra o de nieve y de agua. Acordémonos que generalmente las pólizas de inundación no cubre alud. Acá, justamente, lo que lo cubría era una póliza de equipos de contratistas que quedó bajo del agua por una, digamos, una corriente de piedra y todo. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esta máquina la salvamos. Nosotros hemos tenido prácticamente los últimos 5 o 6 años alrededor de 7, 8 máquinas con un problema similar a este, y puedo decir que ninguna llegó a un daño total. ¿Por qué? Porque actuamos de inmediato. Acá el asegurado, una firma muy seria, llamó a Hyundai, que era el fabricante, y con Hyundai hicieron un trabajo, hicieron lo que se llama un saneamiento de la máquina, y fíjese que se pagó daños a circuitos, daños, digamos, prácticamente gasto de salvamento. Y el siniestro ha sido un 20% del valor de la máquina. Yo creo que el tema de aludes en ciertas ciudades de Jujuy, Salta, todo eso, hay que tomarlo muy en cuenta. Creo que en unas pólizas de hogar, en las pólizas normales, digamos, de pymes, de todo eso, debe ser complicado conseguir cobertura. En las pólizas de ingeniería de obra, generalmente sí están, digamos, cubiertas en las pólizas CAR y AR. Esta máquina tenía una suma asegurada de $170.000 y terminamos pagando $6.000. Ah, bueno, todavía menos dinero. Bueno, yo me acuerdo con otro que de un tractor. Sí, yo me acuerdo perfectamente de este siniestro. Cuando el ingeniero me llamó, dijo, ¿sabes qué? Buenas noticias. La máquina
funciona. Dijimos, bueno, qué bueno, ingeniero. Aludes. Bueno, lo que hay que ver bien de aludes es la definición y no mezclarla con inundación. Es una gran masa que se forma de forma natural y espontánea y se derrumba desde los montes, y es un derrumbe violento que generalmente puede ser tierra y tierra con agua o tierra con hielo que se va, digamos, y en forma violenta y en forma, digamos, como un colapso, ¿correcto? Yo encontré, por ejemplo, en el sur, muchos casos de alude de tierra que fueron catastróficos, destrozaron rutas en construcción y fueron siniestros millonarios. Bueno, ya estamos llegando al final. Acá hay una pregunta. Granizo, integral de consorcio, comercio y hogar, techo de losa con membrana, ¿está cubierto el daño a la membrana? La realidad es que la membrana generalmente, si es un daño extraordinario, estaría cubierto, ¿correcto? Pero tiene que estar bien colocada y tiene que ser un daño, digamos, un trabajo bien hecho y no tener un vicio propio. Claro. Si la membrana era un techo en muy buen estado, bien arreglado y mantenido, y ocurre una granizada y está cubierto, para mí corresponde indemnizarlo. Muy bien. Vamos con las últimas ya. Sí, fue la de Renault, exactamente, pero tuve también en Sebel y tuve de varias fábricas de terminales que tuve. Usted tuvo todo lado. Todo en Cannes, ingeniero, también, ¿no? No. Estuve en una cárcel, no, me invitaron a ver una cárcel privada en Paraguay. El comisario le invitó. No, me invitó para ver que la querían cubrir. No, ¿qué opinaba? No, por favor. Bueno, entonces, para ir cerrando, tenemos las coberturas de fenómenos de la naturaleza. Sí, la póliza de incendios de reacción habitual cubre huracán, vendaval, ciclón y tornado, con cada vez más indicando la velocidad mínima del viento. Acordémonos que la velocidad del viento es un tema que hay que analizarlo con mucha profesionalidad, porque muchas veces la velocidad del viento no sale del servicio meteorológico, sale de un cálculo de ingeniería con cuántos kilómetros por hora tiró la estructura. ¿Correcto? Sí, señor. Acordémonos que cubre los daños directos. Acordémonos que muchas veces las cláusulas de huracán, vendaval y ciclón, las exclusiones, y acordémonos que muchas veces no mezclemos esto con daño por agua, ¿correcto? Y si se quiere cubrir algo en particular, hay que solicitarlo y tiene que estar por frente de póliza. Entonces, lo que yo digo es, acuérdense de la cláusula de vendaval amplio, que es una cosa limitativa, que bueno, no sé si el señor Perona, cuando ganó Boca, por ahí la concede de acuerdo a un muy buen riesgo o no. Tal vez. Y eso pasa con todas las aseguradoras, ¿correcto? Muy bien. Las posibilidades de todo riesgo operativo, que sea la medida, el traje a medida, la modista de la señorita, bueno, tienen que hablarlo con el suscriptor, ¿correcto? Siniestro, bueno, acá, digamos, por eso digo que acá tenemos lo que explicamos antes, el tema del viento y el tema de atender un vendaval. Nosotros, una de las cosas que tenemos como trabajo, aparte de liquidar siniestros, trabajamos de auditores de siniestros o muchas veces de árbitros, porque se arman enormes líos y hay siniestros que no se encuentra una solución, y muchas compañías y muchas veces un broker no quieren conflictos, quieren resolverse. Entonces, muchas compañías nos llaman a nosotros y nos dicen, bueno, queremos una opinión independiente. Yo le digo que muchas veces he encontrado en el parque daños, vientos de 40 o en Ezeiza de 40 kilómetros por hora y siniestros que se han pagado y otros siniestros que no se han pagado, pero siempre basados en algo técnico. Bueno, acá estamos en la lo que pregunta, ¿no?, la amiga de Servidio. Se caen los árboles arriba de los autos, de las casas, hacen miércoles, jueves y viernes, todo, ¿no? Sí, estos son muy polémicos y esto en su momento, digamos, esto pasa lo que lo hemos visto, de los árboles. Lo hemos visto, el tema de los árboles, y un día, hace muchos años, yo estaba cansado de las preguntas, hicimos un trabajo de ingeniería con un abogado, y yo justamente fue un caso de un árbol que estaba en el predio asegurado y se cayó sobre la casa, ¿correcto? En este caso, yo digo siempre, me enseñó uno de mis maestros, que el señor Rapán se debe acordar,
Francisco Güell padre, un señor que hablaba 6 idiomas y es un señor que tenía la virtud de conocer todos los riesgos. Trabajó en General en Italia, en Trieste, trabajó en enormes compañías y que realmente para mí fue un maestro que en paz descanse y siempre me recuerdo. Y me dijo un ejemplo muy simple. ¿Qué hace usted, señor? Dice, si tiene una latita en el piso, la latita por un viento de 200 kilómetros daña un techo. Y me dice, hay que pagarlo. Lo mismo pasa con el árbol. Está en el predio, hay un vendaval y daña la casa asegurada. Lamentablemente hay que pagarlo el siniestro. Ahora, si cae el árbol y hace pomada el cerco, ingeniero. El cerco no lo pago porque el cerco es un bien no asegurado, ¿correcto? Bajo vendaval. Ahora, se cae el mismo árbol, hizo patapúfete. Bueno, ahí hay dos criterios. Si yo no tengo, ahí entramos lo que pidió Norma de Servidio. Eso es un típico caso de RC que lo tengo muchas veces. Y muchas veces tengo árboles que están mal mantenidos, entonces es un problema, digamos, del asegurado que no cuidó su árbol que está en su predio. Si daña por un problema, digamos, al lindero, y realmente hay que pagarlo bajo la póliza de responsabilidad civil. Sí, hay algunos textos de responsabilidad civil que excluyen lo que son fenómenos de la naturaleza. Bueno, por eso, yo digo siempre, la póliza hay que leerla completa. No, pero en el caso y siempre volvemos a lo mismo, las pólizas tienen exclusiones generales, pero si vos en tu casa tenés un tremendo árbol. Yo tengo un bosque, yo tenía un country con un bosque, tenía lleno de árboles, entonces realmente, justamente quería... ¿Tú tienes bosque? No, yo vivo en Núñez, pero no tengo bosque. Pero yo conocí un caso de un campo, de una gran productora que tenía un montón de, digamos, estancias, y realmente tenía este problema con ciertos linderos, y también era un country, y realmente lo tenía cubierto. Hay que pedirlo hay que pedirlo en forma particular. Por eso, las coberturas tienen exclusiones generales, pero sí, en su casa, ingeniero, que usted tiene un bosque en su casa y tiene un tremendo árbol, y si se cae, le parte la casa al vecino, por más que esté excluido, usted va a decir, mira, yo tengo que asegurar mi casa en aquella compañía que me den esta cobertura, porque en algún momento... Tal vez si el diablo mete la cola, esto sucede y yo tengo que tener una cobertura. Claro, también la compañía va a ir a mirar el riesgo, porque no es lo mismo de tener árboles de 200 años descuidados que un árbol. Exacto. O sea, la idea siempre es cubrir lo súbito, accidental e imprevisto. Exacto. Y además que el árbol tiene que estar bien mantenido. El árbol tiene que estar bien mantenido. Bueno, ingeniero, estamos llegando al final. Sí. Bueno, yo creo que acá el caso de fenómenos climáticos creo que es un tema que merece una atención entre suscriptores, compañías, y creo, y como siempre lo hablamos con la gente de APA, digamos con los productores, es muy importante el trabajo del productor. El productor realmente tiene que estar al lado y conocer el riesgo. No es mandarle un mailcito y decir, tengo que asegurar una casa en tal lado. Si el productor no conoce la casa realmente o el bien que asegura, es un problema. Yo creo que cada vez más importante, a pesar que mis amigos que andan con las pólizas bancarias y que son banqueros y no productores, yo creo que el trabajo del productor es muy, muy importante, porque sabe lo que el asegurado necesita. Y creo que también el diálogo franco con el suscriptor de la compañía debe ser un arma para tener una fluidez y saber qué se cubre, qué no se cubre, y no andar, digamos, después del siniestro corriendo, yo quise, yo no quise, yo no dije y no dije. Yo creo que siempre hay que ser claro y saber lo que se está asegurando. Sí, yo pienso lo mismo. Todo aquel negocio que no se cotiza por un cotizador en el cual entran los negocios estándares, todo negocio distinto, donde se pide cotización al suscriptor, a la compañía en forma particular, hay que leer la cotización, cargas, recomendaciones de seguridad, lo que fuera, para evitar malos entendidos al momento de un siniestro. Es importante que todo pedido de cotización y toda cotización, informe de inspección, lo que fuera, se vuelquen en forma escrita la necesidad de cobertura que tiene el cliente
que se vea bien, que se analice bien si lo que ofrece la compañía tiene alguna cuestión en particular y que esas particularidades salgan enfrente de póliza. Hay un viejo dicho que falta de información se rellena con prima. En estos momentos que los clientes están pidiendo mucho costo por la situación que estamos viviendo y las pólizas pasan de una compañía a otra, la verdad que las compañías, los suscriptores, nosotros no conocemos los códigos y coberturas de todas las compañías, entonces es importante que la cobertura distinta, específica, que se requiera, que esté bien aclarado al momento de pedir la cotización y que esté bien aclarado por frente de póliza al momento de cerrar el negocio y de emitirse. El negocio, esto es lo mejor, lo más sano, y nos va a evitar muchos problemas al momento del siniestro. Y el que el asegurado sepa claramente, porque yo lo veo, justamente hablo con mis amigos productores, muchas veces me dicen, y no quiere pagar. Pero entonces díganle, bueno, la cobertura que no tiene, bueno, es lo mismo que uno va con traje, con corbata y sin corbata. Entonces realmente hay un riesgo que no lo tiene. El que lo sepa claramente, porque después de llegado el siniestro, no tiene inundación y lo quiere poner daño por agua, de arriba, de abajo. Yo creo que la claridad y la transparencia de la relación de este tipo tiene que ser totalmente franca. Esto es un negocio de personas y creo que eso, yo no soy amigo de, digamos, de la gente que utiliza un cotizador. Yo no vendí nunca una póliza, no podría ser broker porque le cuento a los asegurados todo lo que nos cubre las pólizas. Pero es importante la inspección a los riesgos. Es fundamental. Y la inspección a mí me parece que, si bien en algún momento puede llegar a ser incómoda para el cliente, es importante porque le da un valor agregado al productor para darle las recomendaciones de seguridad que en general pedimos las compañías para tomar un riesgo. Tienen que ser recomendaciones sencillas, orden, instalación eléctrica, no pedir una red hidrante porque obviamente el cliente se va a ir para otro lado, pero son 7 u 8 recomendaciones: provisión de fumar, corte de energía fuera del horario del trabajo en aquellos negocios que se puedan hacer, protección de luminarias, todas esas cosas que tienen que servir como un valor agregado al cliente y no como un obstáculo para cerrar el negocio. Si yo digo otra cosa, nosotros los clientes muchas veces, digamos, hablamos porque nosotros vamos el día después, somos los señores del día después, correcto. Perdón que haya damas, pero el día después siempre es un problema. Entonces yo lo que digo, cuando vamos el día después, ustedes piensen que el daño material en general, las compañías cubren la mayoría de las veces el daño material y no el consecuencial. El daño consecuencial llega a 4, 5, 6 veces el daño material. Entonces el asegurado tiene que ser el principal socio del asegurador y del productor. Y tener claro que el siniestro no le conviene. Entonces claramente hay que explicarle esto. Yo creo que una explicación profesional, a mí me ocurre muchas veces que hablo con un asegurado y yo le explico, le digo, mire, esto no está por tal cosa. Y me cuenta, el productor no me lo dijo. Después hablo con el productor, me dice, el señor no quiso pagar lo que correspondía. Yo creo que la mejor idea es la transparencia y contar qué cubre, qué no cubre. Lo mismo con la compañía. La compañía no le plantean una cobertura, la compañía no lo toma y después viene el siniestro. Ingeniero, logré un poquito de alcohol en gel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo te agradezco infinitamente, Juan. Te agradezco infinitamente. Juan es mi hijo que nos ayudó en su oficina, nos hizo toda la parte informática. Miren, hasta galletita nos dio Juan, tenemos café, tenemos de todo. Es un placer, realmente. Muchas gracias por su tiempo, por su predisposición, Ernesto, siempre fuente de consulta. Sos una gran persona y lo quiero reconocer. Quiero decirle 2 palabras para cerrar. Esta charla, yo particularmente la quiero dar en memoria de 2 personas muy queridas por nosotros que se fueron. Luis Tais, que se fue hace poco, y Cacho Luque, inspector de Córdoba, que la verdad son 2 tipos muy apreciados y se fueron hace poco. Así que, ingeniero, muchas gracias. Bueno, fue un placer estar con todos ustedes, como siempre a disposición. Gracias, Marcelo, por darme esta oportunidad
de compartir un poco y desoxidar el cerebro. Así que yo siempre estoy a disposición de ustedes. Y bueno, y me sentí muy cómodo. Muchas gracias, ingeniero. Luciana, todo tuyo. Bueno, llegamos al final de este encuentro magistral que tuvimos en el día de hoy, porque la verdad es que esas son las palabras que le caben. Me encantó esta dupla técnica de especialistas de Marcelo Perona y el ingeniero Ernesto Bodenheimer. La verdad es que fue un gusto verlos y escucharlos a los dos juntos. Quiero que sepan que hemos tomado muchísimas precauciones en materia de salud, de prevención. Estuvimos todo el tiempo con el alcohol, estuvieron ahí con los barbijos hasta hace un ratito, así que bueno, se han tomado todas las precauciones del caso, que es un tema que nos lo tomamos con mucha responsabilidad, pero la verdad que valía la pena que dieran esta charla juntos, porque como habrán visto se han complementado muy bien y han sido muy interesantes los temas que se abordaron. Bueno, las fotos eran impresionantes, la verdad. Si bien representan cosas terribles, la verdad es que fue una presentación muy vistosa. Le agradecemos enormemente al ingeniero y también a su hijo, por supuesto, que nos ayudó muchísimo a que esto pueda ser posible, a Juan Bodenheimer, así que muchas gracias también. Yo les agradezco a todos ustedes por haber estado del otro lado acompañándonos. La idea es que todos estos encuentros les sirvan, los enriquezcan. Me parece que podríamos haber estado 2 horas más escuchándolos hablar y compartiendo estas experiencias tan importantes, pero bueno, el tiempo se termina y tenemos que continuar con nuestros trabajos. Queremos que sepan que los seguimos acompañando, que seguimos pensando en nuestros productores, que queremos seguir trabajando en equipo, en función de las necesidades que tienen, que estamos aislados, pero no por eso desconectados, todo lo contrario, estamos siempre pensando en ustedes, así es que siempre quedamos a disposición para todo lo que necesiten. Les vamos a enviar esta presentación junto con el link para que puedan ver a través de nuestro canal de YouTube nuevamente la charla que compartimos en el día de hoy. Y les agradezco mucho por haber estado, les deseo que tengan un muy buen día y nos encontramos la próxima. Cualquier duda, marketing@integrityseguros.com.ar. Muchas gracias.